Bueno, llegamos al tema circuito eléctrico elemental. Habíamos visto anteriormente lo que era voltaje, corriente, resistencia. Esto era importante para poder entender qué es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es una interconexión de elementos eléctricos. Solamente eso. Interconexión de elementos eléctricos. Pero cada elemento cumple una función. Aquí tenemos la fuente de energía, que es la que se encarga de suministrar la fuerza necesaria para que los electrones que están en la materia del cable de cobre sean transportados, ¿sí? La fuente de energía es el voltaje, que se encarga de imprimir la fuerza para que esos electrones se transporten de este punto hacia este punto, ¿sí? Cuando los electrones se transportan de este punto a este punto, se genera un flujo de electrones que es más bien conocido como corriente eléctrica o intensidad de corriente. Digamos que los electrones van fluyendo de aquí hasta acá y pasan por la resistencia. En este caso la resistencia va a oponerse al flujo de electrones y por lo tanto va a haber un gasto de energía por efecto Joule, que lo veremos después. La resistencia le vamos a llamar ahora carga eléctrica. Ahora va a ser una carga eléctrica nuestra resistencia. ¿Qué es lo que hace una carga eléctrica? Hace un trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso es una bombilla. ¿Qué trabajo hace? Hace el trabajo de iluminar espacios oscuros o con poca iluminación, cuando no hay luz natural, por ejemplo. Cuando se oculta el sol y es de noche, se ponen postes de luz. ¿Para qué? Para que alumbren las calles y haya más seguridad, haya menos peligros. Entonces, un circuito eléctrico elemental consta de tres cosas. Una fuente de energía que nos da el voltaje, conductores eléctricos, pueden ser de cobre, de aluminio, que hacen que estos electrones pasen de aquí a acá y de regreso. Y una carga eléctrica, como un foco, un motor, puede ser también un electrodoméstico, una televisión, un aire acondicionado. Y la fuente de energía puede ser una cometida eléctrica, una batería, un acumulador o un generador. Ahora, si lo vemos de manera más gráfica, aquí tenemos un circuito eléctrico elemental. Anteriormente lo vimos como un diagrama, ahora lo vemos como un dibujo. La fuente de energía sería una batería. Los conductores serían cables de cobre y la resistencia eléctrica sería una lámpara. Aquí lo podemos observar de que tiene un positivo en la terminal y en la otra terminal tiene un negativo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto es una fuente de energía pero de corriente directa. Como habíamos visto anteriormente, las fuentes de corriente directa vienen siendo baterías, acumuladores, pilas, adaptadores, ¿sí? Si esto fuera un generador eléctrico a base de gasolina, por ejemplo, no sería positivo y negativo, vendría siendo fase y neutro, ¿sí? En corriente directa le vamos a llamar a los cables positivo y negativo, y en corriente alterna les vamos a llamar fase y neutro. Aquí lo podemos ver más claro. Esto sería un circuito eléctrico elemental. Una batería que alimenta una lámpara para que pueda alumbrar algún espacio oscuro o con poca iluminación.